Ok, entonces, hoy corresponde entonces continuar con el capítulo 3 y si Dios permite, terminamos el capítulo 3. Solo nos ha tomado medio año. Eh, entonces, dicho eso, nos habíamos quedado la semana pasada en el capítulo 19, perdón, en el versículo 19 del capítulo 3 de Marcos, que había precisamente abierto el tema de los discípulos, ¿no es cierto? Y había terminado con la presentación de Judas como el que le iba a traicionar. Y es de costumbre, siempre no está por demás advertir que lo que vamos a leer ahorita no es algo que no hayamos leído ya, es algo que seguramente lo conocemos, de hecho ya lo leímos cuando estuvimos estudiando Mateo, y sin perjuicio de eso también seguramente lo hemos escuchado, lo hemos leído, eh, hay mucho que se ha hablado al respecto, ¿sí? Y nada más quisiera ver qué más podemos aprender y obtener de esta lectura que haremos en este tiempo. Entonces, no sé si es que alguien se anima a leer, tal como dice ahí en la Biblia, y vale la pena decirlo, es un solo pasaje previo, pese a que en mi versión, por ejemplo, de la Biblia, en mi edición, le dividen del 20 al 30 y después del 31 al 35, pero todo eso es un solo pasaje. Entonces, tal vez alguien se anima a leer del 20 al 35, o sea, del 20 hasta el final del capítulo. ¿Alguien se anima por ahí? Leo, Gracias. con un saludo para todos los hermanos y que Dios les bendiga. Dice la palabra del Señor, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. De acuerdo, muchísimas gracias. Ok, entonces como habrá servido esta lectura, pues principalmente para recordarnos lo que ya de alguna manera, como les decía, eh, lo habremos ya estudiado, lo habremos ya leído, escuchado en varias ocasiones seguramente y digamos así ventajosamente. Ahora bien, algunas cosas digamos técnicas nada más. Resulta que este es uno de los pasajes que está recogido en los evangelios, en casi todos. En Marcos y en Lucas también aparece esto y normalmente le suelen titular de algunas maneras o se le conoce de algunas maneras. La primera es como esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El tema central. La segunda le suelen conocer también como la parábola del hombre fuerte, ¿de acuerdo? O la familia de Jesús o los hermanos y las hermanas de Jesús. Se le conoce de algunas maneras a este pasaje.
Ahora bien, vale la pena decirlo. En el Evangelio según Marcos que acabamos de leer, esta mención o este razonamiento que hace el Señor Jesús a propósito del espíritu inmundo y todo más, o sea, de esto de la blasfemia y demás, a diferencia de Mateo y Lucas, no lo ata a algún evento de liberación, como normalmente se puede decir, un exorcismo, pues, previo, a diferencia de Mateo y Lucas que sí lo atan, ya que ponen de manera previa un episodio de que el Señor sana a un endemoniado y después de esto es que viene esta murmuración y demás. En Marcos no. Lo que sí es cierto es que, según los análisis que se hacen, este hecho es uno de los que se sabe a ciencia cierta, digamos que sí, que pasó, ¿ya? Que pasó, ¿no? No que los otros no hayan pasado, sino que, digamos, está mejor atestiguado este evento. A tal punto que especialmente las palabras que utiliza el Señor Jesús y el razonamiento es casi como si lo estuviéramos escuchando a él mismo hablar y defender esta postura, ¿sí? Es diferente de pronto a las demás parábolas, alguna cosa que tienen alguna otra variación y tal, pero este es uno de esos pasajes en los que se puede, digamos así, saborear o escuchar un poco de cómo sería las mismísimas palabras que habría pronunciado el Señor Jesús. Así que esto es un pasaje que es de tal trascendencia, digamos, que consta en los tres evangelios, los llamados sinópticos. Punto uno. ¿Ya? Ahora, punto dos, vamos a ver al final de todo que este episodio que hemos leído ahorita del 20 al 35 de Marcos 3 está construido en forma de quiasmo, ya que hemos visto en tantas veces, pero que encontré una forma más fácil de decirle y le vamos a llamar la estructura sándwich. ¿Ya? Porque lo mismo que dice arriba, lo dice abajo, y en el medio puede haber diferentes capas que igual tienen como que su paralelo, y en el centro está lo importante. Ya está por así decirle, hablando en el jamón, o está la proteína, pues. ¿Ya? Entonces está en estructura de sándwich. ¿Ya? Entonces la primera capa, bueno, más allá, al final vemos esto de a dónde apunta todo, pero ya cuando vayamos por la mitad nos vamos a dar cuenta a dónde es que apunta. Ahora bien, el versículo 20 comienza con un relato, como habíamos visto, de que él está en una casa, salta el tema de que está escogiendo en la montaña, ¿se acuerdan que habíamos visto las similitudes y todo lo demás? Escogiendo a los discípulos y tal. Y de repente nos dice acá que se agolpó de nuevo la gente de modo que ni aún podían comer pan. Entonces esto se entiende que más o menos estaría en alguna casa o al menos no en la misma locación que estaban antes. O sea, esta es una historia diferente, ¿ya? Y se ve aquí digamos, de aquí lo que se resalta cuando se dice que se agolpó la gente es que el Señor Jesús acarreaba mucha gente, acarreaba muchas personas que, digamos, le seguían por diferentes motivos, ¿sí? Básicamente eso. Ahora dice, y aquí viene la primera parte, lo más importante, fíjense. Aquí en la Reina Valera ya pone en el versículo 21 cuando lo oyeron los suyos. No sé si de pronto en otras versiones de ustedes dice algo diferente, pero seguramente dirá su familia o de pronto sus parientes. Ya, más allá de eso, literalmente ahí dice así, cuando oyeron los de él, o sea, los suyos, ¿ya? Y esta frase siempre despertó un poco de curiosidad. Ahora, esto se entiende que es como decir la familia ampliada, lo que llamamos ahora, es decir, no la familia cercana, madre, hermanos, sino seguramente parientes, posiblemente tíos, primos, etcétera. ¿Ya? La familia, pues, como tal vez traduzcan en otras versiones. Una parte de su familia, pero no la familia cercana, sino la familia un poco más lejana, digamos. ¿Ya? Dice, vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. ¿Ya? Ahora bien, lo que querían estas personas, de estos familiares de él, era literalmente amarrarle, atarle. ¿Ya? Y si de acá vemos, si nos notamos, ya vamos notando las similitudes que tiene más adelante con el relato del que ata al hombre fuerte y todo lo demás, del verbo atar y tal. Lo que aquí querían era hacer eso. ¿Ya? Entonces, primer guiño ahí. Vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. Ahora, es muy común que en la época, digamos, a una persona que no haya tenido estudios formales y demás, escuchándole hablar y hacer tantas cosas, se le relacione con algún tipo de inestabilidad mental, digamos, ¿ya? Y lo que intentaban estas personas, estos familiares, eran llamarle, decirle, amarrarle, o sea, sujetarle y decirle, vamos, que estás armando mucho alboroto. Las razones pueden ser muchas, pueden ser por, qué sé yo, por el renombre de la familia, por cualquier otra cosa, ¿ya? O simplemente por tratar de ayudarle, quién sabe. Pero el asunto es que
se presenta que la familia, de alguna manera cercana, es la que no quiere que el Señor Jesús, o más dicho, entiende que está mal lo que está haciendo el Señor Jesús, ¿ya? Y dice, entonces, punto uno, entonces está la oposición, digamos, de esa parte de la familia que quiere sacarle, ¿ya? Y después dice, pero los escribas que habían bajado de Jerusalén, ahí no dice venido, literalmente dice que habían descendido de Jerusalén, y los que se acuerdan de la Biblia, se acuerdan que cuando se habla de Jerusalén en términos normales y tal, cuando se habla de Jerusalén, siempre se dice subir a Jerusalén porque, entre otras razones, Jerusalén está en una montaña. Y siempre se dice bajar de Jerusalén o descender de Jerusalén por lo mismo, porque está en una montaña. Entonces no se va a Jerusalén, sino se sube a Jerusalén. Y no se sale de Jerusalén, sino que se baja de Jerusalén. ¿Ya? Esto en muchos sentidos tiene, digamos, alguna implicación incluso teológica, que es la que se puede encontrar aquí. Al decir que los escribas habían descendido de Jerusalén, se entiende que habían descendido, si se quiere, no solo literalmente, sino tal vez en una cuestión también espiritual. O sea, que no estaban en el mismo nivel, si se quiere, en el mismo entendimiento del Señor Jesús. Por lo tanto, habían descendido, ¿sí? De Jerusalén. Pero, digamos, dado que aquí el contexto histórico de Jerusalén, de la ciudad, era más bien negativo, parece que se refiere más bien a una cuestión simplemente como decir, vinieron de Jerusalén. En ese sentido, eran personas que habían estudiado y que se desarrollaban allá. Es como más o menos, no sé si ustedes han visto, que es como que se respeta mucho cuando alguien estudió, tiene una profesión o estudió, digamos, en determinado instituto, universidad o en alguna ciudad. No sé si han visto que cuando, por ejemplo, no es lo mismo que digan, no, no es por hacer de menos, ¿no? Pero cuando va alguien de Quito a un cantón, a algún otro lado, es como que dicen, no, yo soy de Quito, ¿no? Como que se impone más respeto, más así. Entonces, cuando la Biblia aquí dice que bajaron de Jerusalén, implicaría también eso, o sea, que eran escribas, digamos, de alguna manera importantes. O sea, no eran cualquier escriba, eran escribas de Jerusalén, quiero decir, ¿ya? En ese sentido. Ahora, y aquí viene el asunto. Primer o segundo asunto que quería resaltar. Dice, porque los escribas, dicen, ¿no? Que habían venido, que habían bajado de Jerusalén, decían que tenía a Belzebul, ¿ya? A Beelzebul, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, ¿ya? Y esto es lo que desata todo. Ahora, aquí hay algunas cosas que quisiera hacer notar, y les voy a compartir la pantalla para que lo veamos, ¿ya? Porque aquí hay puede haber un juego de palabras, ¿ya? En nuestras Biblias, ¿ya? Ahora lo vemos todos, ¿no es cierto? En nuestras Biblias dice Beelzebú, así, ¿no es cierto? Beelzebú. No sé si de pronto tienen en alguna otra versión, en alguna otra Biblia que diga algo diferente. Sí, si de pronto lo podemos ver, sería buenísimo. Acá está Belzebub con B grande al último. Con B, ¿ok? Belzebub. Beelzebub, ¿ok? Ajá. ¿Alguna otra versión que diga algo diferente? Vamos a ver. Igual dice Belcebú en otra versión. Beelzebú igual. Sí, ¿Alguna de pronto que no diga bu, como esta que diga buf o alguna otra cosa, tal vez alguna por ahí? a ver, veamos aquí. ¿No? Belcebú mismo dice en otra versión también. Ok, vale, de acuerdo, no hay problema. Ahora bien, resulta que esto, ¿ya? En griego, digamos, vale la pena decirlo, en griego, la versión en griego no dice ni Belcebú ni Belzebuf, dice Belzebul con él, ¿ya? Dice Belzebul. Y ahora, de lo que, pero también se puede entender, ahora le voy a dejar con esta vez para que veamos. Ahora, ¿de dónde viene Belcebú? Si yo les pregunto ahorita qué se entiende por este nombre, seguramente muchos de nosotros lo que entenderemos es un sinónimo de Satán, del enemigo, alguna cosa así, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero resulta que este nombre en realidad no se sabe muy bien a qué se refiere. O sea, hay varias posibilidades. Y lo primero es que se dice que nosotros aquí debemos recordar algo. Los que estábamos siendo jueces, digamos, nos acordaremos de esto. Y si no, les resumo de poquito. Baal no es una deidad cananea, es una deidad más bien de arriba, de los ugaríticos y de ellos. Es el dios principal de ellos, de los arameos que quedaban para acá, no tanto los de Babilonia, sino los de la península de Anatolia. ¿Ya? Era una deidad de ahí, el dios Baal, ¿ya?
Y de ese dios Baal es que se derivó y se exportó, digamos, para la región de lo que después terminó siendo Canaán. ¿Ya? Por eso es que ahí en Canaán y en la Biblia se recogen muchos nombres con Baal. ¿Ya? Un montón. Y hay muchos Baales y tal. Ahora, ¿qué resulta? Que, digamos, la primera parte, este Beel, corresponde al hebreo Baal. ¿Ya? Baal. Y Baal no significa sino señor, amo, y en algún sentido esposo, marido. ¿Ya? ¿Ya? Porque es el que toma posesión, el que domina sobre algo. ¿Ya? Y sobre la segunda parte hay algunas opciones de qué significa. La primera, una de ellas, digamos, es que en su origen, la raíz ZBL, ¿ya? Puede significar elevado o elevar. De tal manera que Beelzebul, ¿ya? Beelzebul significaría algo así como Baal es elevado, ¿ya? Baal es elevado. Ahora bien, resulta que este nombre se exportó ya a Canaán, este Baal Zebul, ¿no es cierto? Y se le conocía como tal, como Baal Zebul. Y Baal Zebul, el que está ahí, Baal Zebul puede también derivar, y ustedes se acordarán de un patriarca incluso, que guarda esta raíz, ¿no? Que la raíz igual ZBL puede significar morar, habitar, ¿ya? Y por eso, o sea, y en ese caso la palabra Zebel significaría casa, morada. Por lo tanto, Beelzebul significa el señor de la casa, es el dueño de la casa, ¿ya? Y esto, fíjense, más adelante tiene bastante sentido si cuando leemos, fíjense que le está diciendo que, bueno, le relaciona mucho con esto de la casa, el hombre fuerte, el dueño de la casa. Entonces tiene mucho sentido que sea Beelzebul. ¿Ya? Ahora, una curiosidad, cuando el pueblo hebreo se enfrentó, digamos, o se topó con esta deidad para, digamos, ¿cómo se diría? Hacer jocoso el nombre, para no pronunciar eso como para ridiculizarle, si se quiere, le cambiaron el nombre. Y de hecho esto se ve en algunos nombres incluso de algunos personajes bíblicos, ¿ya? En vez de en vez de decirle Baal Zebul, ¿ya? Le decían Baal eh, ¿cómo es? Beshet, ¿ok? Baal Beshet. Y Baal Beshet significa el señor de la vergüenza, ¿ya? Otro nombre antes de esto, otro nombre con el que se suele relacionar es el que decía el que había encontrado mi mamá ahí, que es el Beelzebub, que eso también es otra forma de cómo le ridiculizaron. Beelzebub es la forma de ridiculizarle que significa el señor de las moscas. Es una forma de ridiculizarle. Algunas veces se ha escuchado que es como que decían que era un dios de las moscas. No, no, no. Este Beelzebub fue una forma de ridiculizar el nombre de Belzebul. Porque fíjense el nombre, fíjense cómo suena. En vez de decir Belzebul, decían Belzebub, ¿ya? Y de esa manera se ridiculizaba. Lo uno significa el señor de la casa y el otro es el señor de las moscas, o sea, de nada. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Ya? Pero aquí, como les digo en griego, está ya apareciendo Belzebul. Otro nombre que también en la época bíblica, digamos, esto lo encontramos, por ejemplo, en Primera de Reyes 2 1 2 puede ser. Ya, si de pronto alguien le puede verificar ahí, aparece este nombre de Baal, de Belzebub, precisamente el señor de las moscas. Y otra forma también es este de Baal Besh. Primera de Reyes, ¿cuánto? Primera de Reyes 1 2. ¿Sí? De pronto, si es que lo ven, o veamos. Si es que le atiné, si es que me acuerdo bien. Sí, creo que era Reyes. Dice, le dijeron, Leo, Sí, por favor. le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor, el rey, una joven virgen para que esté delante del rey, abrigue y duerma a su lado, No, quien Segunda traslada de y Reyes 1:2, perdón. Ya lo tengo acá. Es Segunda de ya. Reyes. Sí, y dice, y Ocosías cayó por la ventana en una sala de la casa que tenía en Samaria, estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, y aquí fíjense cómo dice, id y consultad a Baal Zebub, dice, Sí, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces fíjense claro. que ahí aparece Baal Zebub, pero ese no Ajá. era el nombre. Ese era el nombre ridiculizado que le utilizaron los hijos de Israel.
para ridiculizarle, ¿ya? Es como cuando alguien sabía decir, en vez de decir la Virgen de Guadalajara, decía de Guadalajara, Sí. ¿sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, diciendo así, se le ridiculiza, ¿ya? Y con eso no se dice el nombre y toda la cuestión. Entonces, eso es lo que pasaba acá, como para que veamos mejor, digamos, y tengamos un ejemplo. Entonces, en vez de decirle el Beelzebul, que significaba el señor de la casa, le decían Beelzebub, señor de las moscas, ¿ya? Y otra forma de ridiculizar el nombre es este, Baal Beshet. Y de esta forma de ridiculizar el nombre de Baal, también se entiende que también se ha encontrado en algunos registros en donde algunos nombres que terminaban, bíblicos, que terminaban con Baal, se les terminó poniendo con Beshet. Uno de ellos era el famoso Jerobal. ¿Se acuerdan que era el nombre de Gedeón? Gedeón. Gedeón. De a Jerobal, en algunos lugares se le llama Jerubeshet, ¿ya? Y Beshet significa vergüenza. Entonces, era otra forma de ridiculizar. Entonces, esto nada más como dato curioso, ¿sí? En todo caso, se está hablando de este Belzebú. ¿Y quién era este Belzebul? Belzebul sería. ¿Quién era este Belzebul en la mitología de ellos? Era eso, el señor de la casa. Se le identificaba en algunos manuscritos que se encuentran, se le identificaba precisamente eso, con el señor de todos los diablos, los demonios. ¿Ya? Se le identificaba con eso. ¿Ya? Que digamos, para nosotros le identificamos con el Dios, con el Señor de todos los diablos, pero para ellos era él como el capitán del panteón. Ya, o sea, vendría siendo el Zeus. De hecho, el Baal cananeo, tenía su arma principal, era un rayo, y montaba ¿cómo se llama? Sobre un toro macho, ¿cómo se llama? No, no es becerro, pero sobre un toro. Ya, cabalgaba sobre un toro y tenía en su mano un rayo. Así que es bastante similar a la idea de Zeus que se tenía, ¿ya? Con el rayo y todo lo demás. Tal. Entonces, eso era Beelzebul, ¿ya? El señor de la casa. Ahora, entonces, eso primero como para que sepamos a qué se refiere, ¿ya? Todo esto ya les digo es como se entendía en la época. Entonces, fíjense, cuando aquí dice, fíjense, y por eso es que en el 22 dice, ¿no? Belcebú dice, el príncipe de los demonios, ¿ya? Entonces se entiende que para la época así le consideraban a ese. De lo que pasó a ser, fíjense cómo funciona, ¿no? De lo que para los pueblos cananeos era su deidad principal, acá pasó a ser un sinónimo del Satán. No sé si notamos eso, ¿ya? Una vez más, lo que para los cananeos era su Dios, ¿ya? Que digamos nada tenía que ver con fuerzas demoníacas, quiero decir, ¿ya? Cuando el judío, el pueblo de Israel lo comprende, entiende que eso en realidad es una forma de manifestación del enemigo, y por eso le ridiculiza y todo lo demás, ¿ya? Entonces eso es un punto uno, digamos. Y por eso es que el Beelzebul y Belcebú, como terminó en español, se le tiene como sinónimo de Satanás, ¿ya? Que dicho sea de paso, Satanás no significa sino el adversario, no es ni siquiera un nombre propio, ¿ya? Satán es eso, el adversario, el que se opone, ¿de acuerdo? Entonces fíjense cómo estaba la concepción de ellos en ese momento, ¿ya? Y aquí lo que el Señor Jesús hace es un razonamiento que, digamos, por un lado les hace dar cuenta del sinsentido que están hablando, por un lado, y por otro les está revelando lo que en realidad en el fondo están diciendo, tal vez ellos sin saber o tal vez a propósito, ¿ya? Que es lo más fuerte de todo eso. Entonces le voy a subir esto un poquito más arriba para que no nos olvidemos, ¿ok? Entonces fíjense lo demás. Entonces aquí nada más le voy a poner un ratito el señor de la casa y cómo le consideraban ellos. Ellos le consideraban el príncipe, el príncipe de todos los demonios que ponen. Sí, De los demonios. exacto, el príncipe de los demonios. Voy a poner a propósito de nomios, para ridiculizarle a propósito. Me sirvo de mi dislexia. Ya. El príncipe de los denomios. Ok, en fin, el señor de la casa, pues. Entonces ellos dicen, y esta es la afirmación que detona todo esto, ¿cuál es? Fíjense, la afirmación que detona esto es por Belcebú, ¿no es cierto? Ahora, Que es lo mismo, que es el príncipe de los demonios, ¿no es cierto? Que dice, echa fuera los demonios. ¿Ok?
Entonces, fíjense ustedes, esto a cualquiera de nosotros nos parecería lógico, ¿o no? Que alguien, digamos, es capaz de echar fuera a los demonios por el poder del mismo demonio. Ya, parecería lógico entre nuestro razonamiento, ¿cierto? Es un demonio más fuerte. Se entendería, ¿cierto? O sea, saca a los demás porque tiene al más fuerte de su lado, ¿cierto? Ese es el razonamiento que está detrás. Pero el problema es que no se daban cuenta, o tal vez lo hacían a propósito, no se sabe, pero el problema es que había algo más de fondo y eso es con lo que el Señor Jesús va a tratar de, digo, no va a tratar, lo que hace es desencubrir todo ese chanchullo que está detrás, digamos, ¿ya? A ver, primero permítanme, ok, ahí. Ok, entonces, ¿cuál es lo primero? Entonces, esta es la afirmación que detona todo, ¿no? Por el demonio, vota a los demonios, ¿no? O sea, por decir, por el demonio mayor es que vota a los demonios chiquitos. Ya, básicamente eso. Ahora bien, aquí les lanza una pregunta, fíjense. ¿Cuál es la pregunta que les lanza? La primera, ¿cómo dicen? ¿Cómo puede ser? Exacto. ¿Cómo puede Puede. el adversario, lo voy a poner así, adversario, Echar fuera al adversario. echarse fuera, lo voy a Echarse poner, fuera. ¿ya? Echarse fuera a sí mismo Sí para, mismo. Escribiste 2 veces, puede. no digo que tengo dislexia, gracias. Gracias, a sí mismo. A sí mismo, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿ya? Esta es la pregunta con la que responde el Señor Jesús. ¿Qué más dice? Y aquí desarrolla este argumento, ¿no es cierto? Entonces, dice, ahora, lo que está ahí entendiendo es, y lo que responde después es, bueno, supongamos que se puede Satanás echar a sí mismo. Supongamos. ¿Eso qué implicaría? Lo que implicaría es lo siguiente. El reino, entonces dice, un reino dividido, ¿qué dice? Contra No sí permanece. No puede permanecer. no permanece, no puede permanecer. Uno, dos, ¿qué más dicen? Una casa. Una casa, fíjense, una casa se dan cuenta por el del Belzebul, ¿ya? Una casa, Dividida. otra vez, dividida contra sí misma, ¿qué No, más? No No, puede permanecer. otra vez, no puede permanecer. ¿Es la misma idea, sí o no? Claro. ¿Qué más dice? Y aquí da una especie de giro, ¿no? Que explica. Satanás dice, Se levanta contra ti. se Se divide. levanta contra sí mismo. Entonces, sí, Satanás se levanta ay, contra sí mismo y se divide, no puede prevalecer, no puede permanecer, sino que, Ha llegado a su fin. sino que ha llegado su fin. Muy bien. ¿Qué más dice? Hasta ahí. Entonces, fíjense ustedes, ¿ya? Esta es la primera parte del argumento, ¿ya? Esta es la primera parte. Entonces, fíjense ustedes, la pregunta es, ¿cómo puede el adversario, o sea, cómo puede el enemigo echarse fuera a sí mismo? ¿Ya? Si eso fuera así, significaría que su reino está dividido, y lo que significaría que no permanece. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Entonces, pongámosle, ¿ya? Y la respuesta, que es, fíjense, es más sencilla si la sintetizamos. Ay, caramba, ya, ok. Entonces, la respuesta, si la sintetizamos, es todavía más sencilla, ¿no es cierto? ¿Qué diría cómo? La respuesta sintetizada diría, Satanás no está dividido, si no, ¿no es cierto? Su reino no permanecería. Su reino, su casa, ¿no? Su reino, su casa no permanecería, ¿ya? Entonces, ¿qué se aprende de aquí? ¿Qué aprendemos de acá? Primero que por un lado nos amplía y especialmente a mí me permitió entender una cosa que digamos lo más obvio es lo que vemos aquí, lo que he puesto en celeste. Satanás no está dividido, ¿ya? Y por eso es que se acuerdan ustedes cuando estudiábamos algunas Haftarot, algunas partes de la palabra,
les comentaba que el Satanás opera como una organización delincuencial, como una transnacional, como un cartel, qué sé yo. ¿Se acuerdan? Es a partir de este versículo, es a partir de este principio. Porque el Señor Jesús les dijo, oigan, Satanás no está dividido, no es que se dividió en así, no es como lo que le pasó como era lo que había en Colombia, ¿se acuerdan? El La cartel. guerrilla. Pero ¿se acuerdan cómo era la guerrilla? Las FARC. Las FARC. Ya, ¿se acuerdan que cuando se dividió las FARC y cuando se firmó el acuerdo de paz y todo lo que quieran, en realidad no se acabó las FARC, sino que se dividió en un montón como de 32 subgrupos o algo así? Ya, eso no le pasó al Satanás. Ese no es el Satanás. Satanás es una organización criminal sumamente cohesionada, sumamente organizada. ¿Ya? Entonces, de ahí es que había tomado precisamente ese ejemplo, ¿ya? De esta afirmación. Satanás no está dividido, porque si estuviera dividido, qué es lo que él intentó hacer? ¿Se acuerdan ustedes? O sea, toda la rebelión viene por dividir, ¿ya? Entonces, él sabe que si se divide, que si divide, si se rebelan ahí, no permanece, Se acaba, se ¿no es cierto? acaba. Se acaba todo. Entonces, él Ujú. lo que logra es mantener una unidad ahí, ¿no es cierto? Por su objetivo y todo lo que quieran, pero lo que debemos aprender es que él, o sea, más bien dicho, por un lado, el Satanás no está dividido, pero segundo, que cuando pensemos en Satanás, ya, cuando pensemos en Satanás, no pensemos solamente en él, en uno, sino que más bien Satanás es como decir el sistema, ¿ya? O sea, si es que aquí el adversario, ¿me explico? Si aquí el adversario, fíjense que se le refiere, el Satanás se le simboliza o se le asemeja a un reino y se le asemeja a una casa. Miren, Satanás. Entonces, fíjense, más allá de referirse al individuo, como nosotros decimos de él, Satanás, del adversario, el diablo, más si pensamos en uno, como sea que le caractericemos, ¿ya? No está mal, pero digamos, más allá de eso, a partir de esto, comprendí que en realidad cuando pensemos en Satanás, en el adversario, en el Belcebú y todo lo demás, estamos pensando en el sistema que él maneja. En todo eso llama Satanás, ¿ya? Todo eso. Porque es lo que, y fíjense, si lo pensamos como el sistema, ¿ya? Como el sistema, como todo aquello más grande, ahí se entiende, si nos damos cuenta. Si lo pienso como algo más grande, no solo como el Satanás solito, porque si no es una cosa extraña, que el Satanás se rebele contra sí mismo. Ya, no está hablando tanto de eso, está hablando de que en el sistema, o sea, si el sistema que él maneja se rompe, se cae. ¿Ya? Entonces, fíjese, por eso una vez más, el Satán, el adversario, se le compara a un reino y a una casa, que es un conglomerado. El reino es un conglomerado y una casa es un conglomerado. ¿Ya? Son sustantivos colectivos, incluso en el reino de casa, ¿ya? Y lo mismo, el Satanás. Entonces, Satanás, como les digo, más allá de pensar solamente en el diablo, en él solito, en el líder, por así decirlo, está hablando, si se quiere, por representación a todos. O sea, todo ese sistema llamado Satanás, llamado el adversario, es lo que no está dividido. ¿Sí? Entonces, aquí fíjense, si lo entendemos, y más dicho, cuando lo entendemos así, nos damos cuenta que, por un lado, no es uno solito el que es el adversario, ¿ya? O sea, no es como que el diablo, porque a veces cuando nosotros pensamos en el diablo, pensamos que el líder es el que actúa en cada uno de los malos de todas las obras, ¿no? Como que si no hubiera más. Me explico, ¿no? Como que si apareciera el mismísimo así en cada una de sus fechorías, ¿no? ¿Ya? Como que si él estuviera atento de cada cosa, así. No, lo que nos está diciendo por un lado es que el Satanás es en realidad un reino, es una cosa grande. O sea, no es solo uno, quiero decir, o sea, son un montón que conforman eso. Que hay uno que les lidera, seguro, pero que en realidad es un conglomerado y que ese conglomerado, pues resulta que están bien cohesionados. ¿Ya? Eso por un lado. Entonces, habiendo establecido eso, ¿ya? Que es un sistema, fíjense, o sea, lo que el Señor Jesús está diciendo es, espera, primero, lo que pasa es que aquí ustedes ni saben cómo funciona la cosa, y ustedes piensan que es así nomás decir las cosas, y no, pues se ve que no conocen cómo es que funciona eso. Lo que deben saber es que aquí hay una organización, hay una organización criminal, como les suelo decir, hay una organización.
hablando en términos de virus, es como una cosa de virus, o sea, incluso cuando un virus ingresa en el cuerpo, no es que entra solo un virus, uno, ¿no? O sea, cuando nos daba COVID no es que entró uno de esos, que entró en conjunto. ¿Se acuerdan que hablaban de la carga viral y todo lo demás? De qué cantidad de virus se tenía. Porque no es que entra uno, o sea, me dio COVID, pero no es que entró uno. ¿Ya? Me explico. Es que entran un montón. ¿Ya? Para que veamos que más o menos hay, o sea, hay varios ejemplos de cómo comprender esto más allá de lo criminal y todo. Se puede entender también como un virus. Ya que cuando entra el virus no entra solo un hito, entra un COVID, no, entran un montón. ¿Ya? Eso. Entonces, eso por un lado. Entonces, habiendo establecido esto, de que el Señor, de que el Satanás trasciende, o sea, va más allá, es una organización y además está súper cohesionada, ¿ya? Después les dice, ahora, fíjense ustedes lo que sigue diciendo el Señor Jesús, ¿no es cierto? Lo que les sigue diciendo el Señor es también lo más fuerte, que es lo que ellos no se daban cuenta, ¿ya? Y ahora, ¿qué les dice? Vamos a ver. ¿Qué les dice? Dice, ¿no? Pone otra cosa. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrás saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de hombres y las blasfemias las cuales quieren. Bueno, aquí hay una más que es como que sirve como premisa intermedia, ¿ya? Y es la siguiente que dice que casi que tiene que ver esto. Dice, nadie, ¿cómo dice? Ninguno. Nadie, sí, Ninguno puede entrar entrar a mi casa en la casa de un hombre fuerte, del hombre fuerte, ahí está con artículo definido, del hombre fuerte y se queda sus bienes. y sacar sus bienes, ¿no es cierto? Y sacar sus bienes si antes no le ata. Si antes no le ata. ¿Ok? Esta es la premisa que sirve intermedia ahí, que digamos tiene que ver mucho con lo que ya acabamos de decir. Ahora bien, ¿a qué se refiere todo esto? Como les digo, ya habiendo comprendido lo de arriba, entonces fíjense, ¿a qué se refiere? Nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte. Mucho se ha hablado de quién es el hombre fuerte, ¿ya? Pero con todo lo que hemos visto, la pregunta aquí, deberíamos ya intuirlo al menos, ¿no es cierto? Que es, ¿quién es el hombre fuerte aquí? ¿Quién es el hombre fuerte? ¿Quién es? ¿Quién es el hombre fuerte? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, aquí hay una pista. Fíjense, aquí ha hablado la palabra casa, ¿ya? ¿A quién se le relaciona con la palabra casa? Con el enemigo, pues con el adversario, ¿no es cierto? O sea, el adversario es el hombre fuerte, ¿ya? Y por eso, fíjense, porque a ver, la premisa es, él echa fuera a los demonios por el mismo demonio. Entonces lo que le dice es, no, entre ellos no se votan, entre ellos no se pelean, entre ellos no se expulsan, se autoexpulsan, ¿ya? Entre ellos no se pelean, ¿ya? Entonces le dice, entonces ahí les pone una premisa y les dice, no se dan cuenta que si es que o sea, el hombre fuerte es el que tiene el dominio de la casa, ¿se dan cuenta? El hombre fuerte tiene un dominio de la casa, ¿no es cierto? Dice, si yo quisiera rescatar o sacar lo que él tiene adentro, ¿no es cierto? ¿Qué tendré que hacer primero? Atarle. Y aquí hay un razonamiento implícito. ¿Quién puede atar a un hombre fuerte? Sino otro más fuerte, Más Otro más fuerte. fuerte. un superior, exacto. Entonces, un hombre fuerte no puede ser atado por un hombre débil. Y no vamos aquí a estar, no, es más inteligente. Un hombre fuerte le ata a un hombre más fuerte. Ya, llámese más hábil, más ágil, más lo que sea, pero es alguien superior. ¿Ya? ¿Ya? Si es un hombre fuerte, le ata a alguien superior. Entonces, fíjense, por eso les decía que sirve como de conclusión intermedia, de premisa intermedia, porque he dicho, entre ellos no se pelean, entre ellos no se sacan, no se autoexcluyen. Y dado que son un conglomerado,
Ahora se entiende el concepto de hombre fuerte, que tienen cierto dominio, cierto control y todo lo más. Y si es que alguien quisiera sacar de ahí, o sea, liberar a un demoniado, ¿qué tendría que hacer? Atarle primero, o sea, demostrar que es más fuerte. Ahora, ¿quién es más fuerte que el Satanás? El Señor Jesús. Dios, obvio, el Señor Jesús, pero específicamente, digamos así, Dios, ¿no es cierto? Dios. Entonces ya vemos aquí a dónde está implícita la cosa. Entonces aquí, ¿cuál es la conclusión que está implícita? ¿Cuál es la conclusión? No sé si ya lo podemos ver. La conclusión implícita que está aquí es, solo Dios puede echar fuera los demonios, o sea, al Satanás. ¿Sí nos damos cuenta? Ese es el razonamiento que está detrás, ¿o no? Sí. ¿Sí me explico? A eso lleva esto, ¿ya? Porque lo que les dice una vez más, sintetizando todo, le dicen, tú echas al demonio por los demonios. El Señor les dice, no, el demonio, o sea, el Satanás, todo ese sistema no está dividido, porque si estuviera dividido no subsiste, no permanece. Es decir, esos son una organización fuerte. Y si es que alguien quisiera rescatar a alguien, ¿cierto? Si es que uno pretendiera sacar algo que esté en dominio de ese hombre fuerte, no podría, si antes no le ata, es decir, si no demuestra antes su superioridad. ¿Ya? Por lo tanto, ¿quién es el único que puede demostrar atar al enemigo al hombre fuerte? Dios. Por lo tanto, la conclusión implícita es, yo no echo a los demonios por los demonios, sino yo lo echo por Dios mismo. Y es lo que dice precisamente en Lucas. En Lucas dice, yo lo echo por el dedo de Dios, o sea, por el Espíritu precisamente. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes? Esa es la conclusión que está aquí en Marcos implícita. Y fíjense ustedes que, como les digo, Marcos, al ser más breve, tiene muchos razonamientos, como hemos visto ya, muchos razonamientos implícitos, que es bueno tomarnos el tiempo para desmenuzarlos y así poderlos saborear un poco mejor. ¿Ya? Entonces, fíjense, si yo les preguntaba, digamos así, si yo les hacía esta pregunta, ¿no? Si yo les hacía la pregunta de, ¿quién puede echar fuera a los demonios? ¿Qué hubiéramos dicho? Solo Dios. Dios, solo Dios, ¿no es cierto? Ya lo sabíamos. No hacía falta hacer todo este razonamiento. Me explico. Entonces, fíjense que aquí hemos llegado a algo que ya sabíamos. No creo que de pronto nadie, digamos, algunos otros tal vez, si de pronto no lo sabíamos, ahora ya lo sabemos, pero estoy bastante convencido de que la mayoría de nosotros ante esa pregunta responderíamos eso. ¿Quién puede votar a los demonios? ¿Quién puede echar fuera a los demonios? Si no Dios, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes. Pero fíjense, notemos que el razonamiento detrás es lo que le da riqueza a esto. Porque para concluir o para saber así a ciencia cierta, ahora sí, que solo Dios es el que puede echar fuera demonios, es que ha dicho antes, la premisa es, no creerán, y es un horror decir que se echa el diablo por el mismo diablo cuando viene la obra de parte del Señor. ¿Ya? Porque entre otras razones, ¿no es cierto? Entre otras cosas, el adversario no está dividido, eso es un sistema muy cohesionado y tienen su organización ahí que no se traiciona. Ya, entre ellos no se traicionan. ¿Ya? ¿Sí me explico? Entonces, no sé si es que ahí ya vamos deduciendo, ya vamos intuyendo el resto del diálogo. ¿Ya? Ahora sí, fíjense, porque si no entendíamos esto, quedaba como un poco suelto, ¿no es cierto? La siguiente versículo, esto de todos los pecados les serán perdonados. ¿No es cierto? Carmita. Shalom, hermanos. Mira, estaba pensando en dos cosas. La una, ¿cuándo Satán va a ser atado? Bueno, según Apocalipsis, mientras bueno, ahora su reino no está dividido, por lo cual permanece, pero vendrá un momento en donde él sea atado, literalmente, cuando habla de Apocalipsis 20, ¿no? Será atado y pues ahí, pues dejará de actuar, dejará de envolver a la gente con sus artimañas y bueno, finalmente es enjuiciado y desaparecerá, ¿no? Sin embargo, aunque su reino permanece, cuando viene nuestro Señor, Él dice, aunque Él
sigue reinando, su casa no está dividida, su reino no está dividido por el dedo de Dios, por el poder de la santidad, puedo sacar fuera a los demonios. Pero aunque puedo hacer esto, todavía él no está atado. Ya. Y aquí viene esto porque estaba viendo digamos, la forma como interpreta desde la visión el hermano Eric. Él ve un poco diferente, ¿no? Él ve como una parábola lo que está diciendo esto del reino dividido contra sí mismo, la casa dividida, Satán contra sí mismo, no están porque de otra manera no permanecerían. Entonces dice, y como antes los fariseos son los que han acusado a Jesús de tener este poder actuando en él, cayendo en el juicio de blasfemia contra el Ruach de la santidad, entonces dice, Satanás quiere, es como que les explica a los fariseos, miren ustedes, Satanás quiere venir a poseerlos a ustedes, viendo aquí como el fuerte, el gibor, no a Satán, sino a cualquiera de ustedes fariseos o cualquiera de ustedes humanos. Entonces, Satanás quiere venir a poseerlos, pero tiene primero que convencerlos de un error, quiere envolverlos y cuando ya los tiene envueltos, los devora. Los fariseos pues habían sido envueltos por la errada forma de ver las cosas y llegar a semejante conclusión, pues estaba ya en boca de Satán, ¿no? Entonces es como que les dicen, ustedes están cayendo en la atadura del diablo, los tiene engañados de que ustedes piensan de que está dividido, que tienen esos demonios domesticados, que unos pueden más que otros o que les pueden echar unos a otros. Y lo que pasa es que ustedes están siendo atados. Cuando ustedes se liberan por mi poder de la santidad de esa atadura, entonces Satán es de alguna manera como dominado, ¿no? Como solo Dios puede echar demonios. No sé si pude explicar. Entonces es como que Jesús les dijera, nuestro Señor habla a los fariseos, sigan así, sigan pensando así y van a terminar saqueados todos sus bienes. Porque el único que podría ahora, aunque Satán es el que gobierna, ponerlos a raya es el poder de la santidad, pero ya llegará el momento en que pues también la casa de lo que estabas diciendo, pues ya no permanezca cuando pues llegue el momento de ser atado. Sí, es interesante, La digamos. otra posición, digamos, ¿no? Sí, es interesante, digamos, yo no le encuentro, digamos, o sea, se entiende, digamos, lo que quiere decir. Sin embargo, creo que es bastante forzado, me parece a mí decirlo, más que nada porque, digamos, creo yo que el pasaje apunta más a lo que estamos viendo, incluso por el mismo uso de la frase, incluso que se conoce así, como la parábola del hombre fuerte. Y fíjense ustedes, o sea, esto, incluso el hombre fuerte es un sinónimo de Baal. Entonces, fíjense, o sea, para que vean que aquí está haciendo incluso en hebreo un juego de palabras, digamos. Entonces, en hebreo aquí estaría diciendo algo así, estaría diciendo. Bueno, no dice hombre, ¿no? Esa palabra no está en griego, Ajá, solo el fuerte, ¿no? ajá, el fuerte, Y si ajá. dijera hombre, pues más estrictamente se refiriera a hombres y no a Satán. Sí, 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 exactamente. Pero por lo mismo, por lo mismo. Aquí diría, nadie entra en el Zebul de un Baal. Es que no hay la palabra hombre. Sí, sí, del fuerte, obviamente. Sí, sí, sí. Sí, sí se entiende, pero por lo mismo que decía. O sea, está ahí la Eso, idea de Baal. ajá, es como que eso sí va a pasar al final, cuando él sea atado, pero mientras tanto ahorita él no está atado, pero sí hay un poder que es el de la santidad que puede liberar a los atados de él. ¿Quiénes sí están atados? Los que están sirviendo a Satán.
pero hay el poder de la santidad ahorita, o sea, él va a ser atado como al final, pero ahorita él es el que anda atando a la gente y nos tiene con la mente en otras cosas hasta que viene el poder de la santidad y nos libera. Sí, totalmente de acuerdo, estamos de acuerdo, sí. Nada más que creo que esa conclusión es un poco complicada extraerle así, digamos, de lo que está el texto. Creo yo, creo yo. O sea, no está mal, digamos. Es cierto, es cierto. Incluso algunos, por ejemplo, estaba, digamos, claro, por el verbo que utiliza esto de atar, de acuerdo, enseguida salta, como decíamos, lo que dice Apocalipsis, de que entonces será atado, que básicamente es que no va a tener más control, no va a tener movimiento, ¿ya? Y que se refiere precisamente a ese último tiempo, ¿ya? Pero, digamos, más allá de eso, digamos, el discurso es bastante sencillo, quiero decir, o sea, creo que no es necesario hilar muy fino, quiero decir, ¿ya? O sea, el asunto es bastante sencillo. Acá la pregunta es, no están hablando de quién estamos, digamos, la pregunta es por el poder de quién tú echas los demonios, básicamente, ¿ya? Y ellos suponían mal que lo echaban por el poder de los demonios, por los mismos demonios. El Señor les dice, no, yo no echo a los demonios por los propios demonios, ¿ya? Yo lo echo por el Ruach tal, por el Espíritu, y por Dios, digamos, ¿ya? De eso están hablando. Lo otro, digamos, personalmente me parece un poco, digamos que no está mal, obvio, no llega a una conclusión contradictoria ni nada, pero creo que de pronto puede caer en un poco de hilar demasiado fino, digamos. Creo yo. Sin embargo, como les digo, no es una conclusión equivocada, no está mal. Obviamente que el diablo será atado y que ellos estaban atados y que en otro pasaje incluso el Señor mismo le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y todo lo demás. Pero dado el diálogo que están dando aquí, de lo que están hablando, no me parece que estén concluyendo, digamos, de eso, aún entre líneas, digamos, aún entre líneas me parece un poco complicado a mí. Sin embargo, como les digo, no es tampoco una conclusión descabellada, para nada. Sí, eso. Gracias, Carmita. Entonces, fíjense ustedes. De ahí viene la conclusión que ya todos de alguna manera hemos sabido y que ha despertado igualmente muchas consideraciones y debates y todo lo demás. Pero con todo lo que hemos venido diciendo, se entiende un poco mejor. Carmita. Otra cosa más, ¿no se puedes ver cuál es la palabra griega que corresponde a bienes cuando dice saquear sus bienes? Sí, no me acuerdo cuál es la palabra, pero sí me acuerdo que no significa bienes, sino instrumentos, pero que en griego se utiliza como para referirse a todas las posesiones en general. Y ya, dice esquenos, ¿no? Ajá, O sea, exacto. vasijas. Exacto, es como en hebreo keli, ¿no? Que es como utensilio, pero que en griego se utiliza también para referirse a las Ya, posesiones de alguien. Ujú. vale. Gracias. Sí, seguro. Ok, entonces fíjense, ahora sí la conclusión a la que llega, que es la que muchos hemos escuchado y hemos dialogado al respecto y todo lo demás, es la siguiente, ¿no? Y es esta de cierto les digo, que aquí de hecho dice, amén les digo, y aquí encontré una curiosidad, una cosa que también, como además podemos entender, ¿ya? Y fíjense ustedes, por lo general, cuando cualquiera de nosotros decimos algo, o incluso en la misma escritura, ¿en qué parte de la oración, de la oración, de la sentence en inglés, ¿no? De la oración, del enunciado, pues, va la palabra amén? ¿Al inicio o al final? Al final. Al final, Al final. ¿Por qué? se concluye. ¿No es cierto? La idea de decir amén al final de una oración, o sea, no de una oración, sino de un enunciado, es decir, que todo lo que se ha pronunciado tiene un respaldo, Ujú. ¿no es cierto? Tiene un respaldo. Que eso no está diciendo de loco, eso tiene un respaldo. Por eso el amén, esto es fiel, esto es fidedigno, esto es verdadero, etc. Ok, pero aquí además de lo que hemos aprendido de que amén les digo, tiene esta idea de remontarse más allá de Moisés y todo más yo complementa esta idea en el sentido de dónde está puesto. No les dice, fíjense, eh, todos los pecados serán perdonados excepto las blasfemias contra el Espíritu. Amén. ¿Me explico? No dice así, sino que comienza Jesús diciendo, amén, les digo, ¿ya? Entonces, fíjense que esto lo que denota es que
no está respaldándose tanto en alguna parte de la palabra, que obvio que sí, pero no está tanto respaldándose en eso, sino en la mismísima autoridad del Señor Jesús. Y dado que esta era una frase, una típica frase del Señor Jesús, que incluso algunos estudiosos le suelen denominar la ipsísima vox Jesus, o sea, la mismísima voz de Jesús. Ya que como les digo, en este pasaje que es recogido por todas las tradiciones y por todos los que después han estudiado todos los rollos que hay, llegaron a la conclusión de que estos son este pasaje, como algunos otros, son de esta característica que es como si estuviéramos escuchando la mismísima voz del Señor Jesús. O sea, esto es algo que no pasó por edición, digamos. Ya, esto fue algo que muy seguramente lo dijo así tal cual. ¿Ya? Y este es un indicio de aquello, el amén les digo. ¿Ya? El amén al inicio, no al final. Nosotros siempre decimos digamos, algún enunciado, alguna oración, ¿cierto? Y al final decimos amén. ¿Ya? Y mientras que el Señor Jesús dice amén, les digo. O sea, lo que está haciendo es la variación en lugar de nosotros decir lo que dijimos está respaldado, lo que el Señor está diciendo es yo soy la autoridad y les voy a decir las cosas. ¿Ya? Entonces fíjense que para nosotros nos ratifica precisamente esta forma de expresarse, de manifestarse el Señor Jesús, de que Él mismísimo era Dios. Ya que Él podía y es el único que puede poner amén al inicio de la oración. ¿Me explico? ¿Ya? Básicamente, entonces, ¿qué le dice? Amén les digo que todos los pecados o cualquier pecado les será perdonado a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de pecado eterno, o de juicio, ponen en algunas versiones, pero dice pecado eterno. ¿Ya? Y aquí dice, amén les digo, y básicamente la regla, digamos, de ahí, la conclusión a la que se llega es el pecado, la blasfemia, ¿no es cierto? La blasfemia contra el, voy a poner entre comillas, Espíritu Santo. Dice en las palabras de Aquino, es reo, ¿cierto? O sea, es culpable, que decir, es culpable de pecado eterno. Lo que se entiende que pues no tiene perdón, ¿no es cierto? Ahora, esto se ha entendido un montón de cosas, ¿no es cierto? Y me agradó de manera hermosa, digamos, en que encontrar en Marcos ya nos dice a qué se refiere, porque ya les digo, de esto seguramente hemos escuchado que nadie o un poco saben o se hacen un lío tratando de explicar qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Comienzan a hablar un montón de cosas. Y fíjense que es tan sencillo como leer el siguiente versículo, que dice, Porque ellos habían dicho, ¿por qué tiene qué? espíritu. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu. Porque habían dicho que Jesús tiene un espíritu, inmundo. ¿ya? Entonces, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Esto, afirmar que el poder, si se quiere, la intención, el ánimo, tal, ¿cierto? El poder del cual provenía o actuaba el Señor Jesús, era del enemigo. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Ya? Así de sencillo. Ya, para no hacernos líos que, ya, tanto lío se hacen, en realidad estaba ahí en el siguiente versículo. ¿Ya? Así de sencillo. Una vez más, entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo, para que no nos vayamos por las ramas. Y ya les digo, porque esto se da para un montón de cosas, y un montón, se podía hablar de un montón de gente que no le atinó y terminó diciendo lo que pudo, ¿ya? O gente que incluso decía que no sabía, que con tantos años de trayectoria ni siquiera sabían qué era, ¿ya? Que se ha escuchado un montón de casos, pero bastaba con leer el siguiente versículo de Marcos, ¿ya? Y ahí nos dice, porque afirmaban que Jesús tenía un Ruach Tum'ah, ¿ya? Y entonces, ¿eso qué significa? ¿Cuál es la blasfemia entonces? Afirmar, o sea, estar convencidos de que la obra del Señor Jesús es proveniente del diablo, del enemigo, ¿ya? O sea, que en pocas palabras es la blasfemia contra la obra del Señor Jesús, o sea, es desconocer la naturaleza de Cristo. Es decir, que lo que le hacía era algo no santo. Exacto, es decir, que la obra del Señor Jesús, lo que él hacía, lo hacía por mandato del demonio, no de Dios. Claro, no era algo santo. ¿Ya? Por eso, porque lo hacía con autorización, porque digamos ahí está mucho en juego el verbo poder. Ya nadie puede, se tiene la capacidad, la habilidad, la facultad, si se quiere, la autorización, ya, la ordenanza, la competencia de echarlos fuera a los demonios si no es de Dios, ¿ya? Entonces, cuando se le dice que Jesús, como en este caso, o sea, este es uno de los casos, ¿no? ¿Ya? Que se le atribuye que Jesús lo hace por un espíritu inmundo, por el Satanás o por el cualquiera,
está desconociendo o está llamando en el fondo del mal, o sea, está llamando en el fondo al bueno mal. ¿Me explico? O sea, en eso consiste, de manera sencilla. ¿Ya? Entonces, fíjense que precisamente, y de pronto como recogían algunos, también decían que esto en algún momento igual se perdió, digamos, en el tiempo. ¿Qué significaba? ¿Qué quería saber? Entonces, en la época media, algunos de los estudiosos de la Biblia, no puedo decir hermanos necesariamente, pero de los que estudiaban la Biblia, cuando se planteaban las preguntas sobre esto, se preguntaban y se decían, ¿qué es esto? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no? Y algunos decían, no sé, y tengo miedo de haberla cometido. ¿Ya? Decían así algunos, Hay tengo miedo de una haberla cometido. cosita, Josué, si es posible. Sí. Creo que al afirmar eso, lo que están exponiéndole a Dios como un ser inferior al diablo, Ujú. porque está haciendo en nombre de él o está haciendo por el influjo del diablo en este caso, digamos. ¿Qué cosa más ofensiva puede ser para Dios? Que es la autoridad máxima y que el diablo está sujeto a su autoridad, alterar ese orden establecido, que Dios es la máxima autoridad, y acá le ponen que él hace por el diablo. Entonces es bajarle del trono a Dios y poner al diablo encima, Ujú. Exacto. invertirle el poder de Dios y ponerlo arriba al diablo, que es la peor ofensa que se puede hacer. ¿Qué puede haber más allá de eso? Desconocer la autoridad suprema de Dios y más bien entronarle al diablo y ponerle a Dios como una especie de siervo del diablo. Exacto. Entonces, esto viene a trastocar la santidad, la autoridad, la magnificencia, la soberanía de Dios. Es una declaración, una afirmación que está yendo contra todo lo santo de Dios, contra toda su santidad, como ponerle, no sé, a un ladrón consumado, a un pícaro consumado, ponerle sobre alguien que está viviendo una vida intachable y decirle, este es mejor que él. Ujú. Como al justo ponerle como delincuente y al delincuente ponerle como justo. Exacto. Entonces, es una aberración y es una expresión, pero de la maldad en su máxima expresión, Mm. redundando allí. Exacto. Por eso el Señor hace esta afirmación. ¿Cómo puede ser perdonado una persona que se atreve a alterar la autoridad suprema y universal de Dios? ¿Cómo puede ser? Ponerle otro encima de él y sabiendo que es el adversario, el príncipe del mal. Entonces, esto es un atrevimiento terrible que, como dice el Señor, esto no conlleva perdón, pues. Ujú. Así es. Exacto, sí. Y ahora, nada más como de pronto para ir terminando ya, porque tal vez no alcanzamos lo demás, pero nada más como para entender y puntualizar alguna cosa. Cuando leemos la sentencia de esto, ¿no? De pronto se nos erizaba un poco la piel porque dice, será reo de juicio eterno, ¿no? Entonces es como que, pero si nos ponemos a pensar un ratito, ¿acaso juicio eterno, o sea, condenación, no perdón, no tienen a todos aquellos que no son parte del pueblo? Claro. Y ya ahora, fíjense ustedes. Entonces, volviendo al tema, ¿no? Y que es lo que hablábamos. Cuando el Señor Jesús, en el fondo, ya pasando todo esto, le está diciendo es aquella persona que afirme, por la razón que sea, que la obra del Señor, que la obra del Señor Jesús, o sea, identificar la obra del Señor Jesús con un poder que no es de Dios, ¿ya? Es lo mismo que no es ser salvo, es lo mismo que no ser del pueblo. Ya, o sea, dicho de otra manera, nadie que sea del pueblo va a terminar diciendo semejante barbaridad, pues. Así es. Ya, así de sencillo. Entonces, como para que no se nos ponga así como decían estos comentaristas de la Edad Media, ¿no? Ujú. Decían que no sé qué es, pero tengo miedo de haberlo cometido. ¿Quién sabe si lo cometí? Entonces, no, pues, obviamente, eso es porque no conoce, ¿ya? Porque todos los que hemos sido hechos parte del pueblo, pues obvio, no vamos a decir eso, obvio que no vamos a decir, pues.
Obvio, jamás vamos a decir algo por el estilo así. O sea, Dios mismo nos guarda de decir cualquier cosa, o sea, vamos aprendiendo y todo lo demás. Lo que quiere decir es que, en pocas palabras, toda aquella persona, toda persona, todo aquel que no es parte del pueblo, que no ha sido salvo, que no ha sido tocado y tal, que no ha sido llamado, conocido por Dios y de cuántas maneras más se puede decir aquello, ¿no es cierto? Esas personas, las que no son, esas son las que pueden terminar diciendo de esto. ¿Ya? Como para que no se sienta así como esa sentencia, que no, porque da, ya les digo, la impresión de esto de que tiene sentencia eterna, esa no tiene perdón, ¿no? Entonces, pero sí, ya les digo, pasada la emoción esa, si nos ponemos a pensar, esa es la sentencia de todo aquel que no es del pueblo, pues, ¿no es cierto? Pequeño detalle. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Toda aquella persona que no es del pueblo, por más escriba, por más fariseo que sea, ¿cierto? Si es que no identifica al Señor Jesús con el mismísimo Dios, pues vea, no es de aquí. Así de sencillo. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Y bueno, creo que sí podemos terminar porque ya lo último es rapidito. Y después cierra el sándwich, fíjense ustedes, entonces, ¿cómo estaría el sándwich? ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes. Y termina como comienza, con los familiares llamándole. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en la primera parte están los familiares, los de él, los suyos, ¿cierto? Llamándole, llamándole. Después, en la siguiente está el tema de la casa dividida, ¿no es cierto? La parábola del hombre fuerte, ¿no es cierto? El pecado, o la blasfemia, ¿no es cierto? La blasfemia, tal, ¿no es cierto? Y después termina con perdón, la dislexia me gana, perdón, ok. Y después termina con la familia, o la madre y los hijos, la familia, pongamos, ¿no es cierto? La familia llamándole. Fíjense ustedes. Y se dan cuenta que esto es un sanduchito. Entonces tiene la misma parte de arriba, abajo, y en el centro está lo fuerte. Blasfemia está, Josué. Ay, perdón. Ya, la dislexia me gana. Ya, entonces nada más como para terminar leyendo. ¿No? Y dice, la gente sentada, dice, vienen otra vez sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos estaban afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué es la intención aquí? La intención aquí detrás de todo esto es callarle al Señor Jesús. Y lo que se ve es que por alguna razón los familiares y después supuestamente la madre, yo ahí tengo mis dudas, entonces mi percepción y mi percepción, ¿ya? Mi percepción es que cuando vienen los hermanos y la madre a llamarle, con el contexto que estamos, parecería que están diciendo que como que María y sus hermanos y todo el tema que Jesús, que María tuvo hijos, todo lo más, pero más allá de eso, parecería que, es mi percepción, como les digo, esta es mi percepción, de que tal vez no necesariamente estuvo ahí literalmente María, sino que esto fue como un, ¿qué se diría? Como un teléfono descompuesto, porque en realidad la forma en cómo está construida en griego, estuve leyendo algunos que explicaban esto, como que palabra por palabra incluso, y la forma en la que dicen esto es como que da la impresión de que fue pasando el mensaje por persona, así como que te llaman, te llaman, te llaman, te llaman, te llaman, así como que dile que le llamo y del otro debe le llaman, le llaman, le llaman, y fue como una cadena, como un teléfono, ¿ya? Entonces llegó así. Entonces parecería, esto que les digo es mi impresión, me dio la impresión de que en realidad no estaba María y sus hermanos afuera llamándole, porque la intención es de que se calle, ya, la intención es de que se calle, como los mismos familiares de arriba, parece. Entonces, da la impresión como que en realidad ahí no estuvo María, sino que en realidad tal vez fue un murmullo, un rumor que se generó ahí. Entonces, como que dile que viene la mamá, dile que viene la mamá, dile que la mamá le busca, como para que se calle y se vaya, ¿ya? Sin embargo, por eso es que el Señor Jesús tiene esa palabra tan cortante. Dice, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Aquí están mi mamá y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Vale. Entonces me dio esa impresión, ya les digo, puede que esté equivocado, me dio esa ligera impresión, porque llamaría mucho la atención de que la mamá le llame, especialmente en ese sentido, en donde está explicando y todo lo más, y dado el contexto de que querían que se calle, de que no le siga diciendo algo. Entonces me dio la impresión de aquello,
Puedo estar equivocado. Sí, eso les digo, esto es algo que me dio la impresión a mí. Puedo estar equivocado y nada más les quería comentar en ese sentido. ¿Sí? Entonces, dicho todo eso, ya la siguiente semana nos quedaría continuar con o tomar a partir del capítulo 4 y les pediría que podamos revisar todo el capítulo 4 que es un poquito largo, pero dado que son un conjunto de parábolas una tras otra de lo mismo, digamos que en su momento ya la analizamos, de la parábola del sembrador y de algunas cosas más, de la semilla y de algunas cosas más, creo que podríamos de pronto avanzar un poco más, entonces no estaría mal que lo leamos al menos todo el capítulo 4 y veamos ya cuánto avanzamos. ¿Sí? Eso nada más. Entonces, quizá tengo alguna pregunta por ahí. ¿Sí? ¿No? Y si no, bueno, bendito Dios que pudimos estudiar hoy la palabra un ratito.